Cuando mi hijo me empujó para darle mi asiento en la mesa a la madre de su esposa, nunca imaginé que yo cambiaría toda su vida en las siguientes 24 horas. Yo era solo una madre de 64 años que había construido un imperio empresarial desde cero, pero esa noche de Navidad decidí que era hora de enseñarle una lección sobre el respeto y las consecuencias. Cuando Pedro se despertó al día siguiente, 47 llamadas perdidas lo esperaban, y su vida nunca volvería a ser la misma. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Sofía Méndez y durante casi 4 décadas construí desde cero la empresa constructora más grande de nuestra ciudad. Cuando mi esposo Carlos falleció hace 6 años, mi único hijo, Pedro, se convirtió en la persona más importante en mi vida. Eso fue lo que pensé, al menos hasta esa terrible cena de Navidad. La tarde del 24 comenzó con tanta promesa. Llegué a la casa de Pedro cargando regalos cuidadosamente elegidos para mis queridos nietos, Mateus de 15 años y Julia de 12. En mi bolso, una botella de vino especial que costó más de 1.000 euros, guardada para celebrar en familia. La casa estaba bellamente decorada, luces doradas iluminaban cada rincón, y el aroma a pavo asado llenaba el aire. Todo parecía perfecto. ¡Abuela!, gritaron mis nietos, corriendo hacia mí. Mateus, ya más alto que yo, y Julia, que aún se colgaba de mi cuello como cuando era pequeña. Esos abrazos sinceros fueron los únicos momentos de verdadera felicidad que viviría esa noche. Camila, mi nuera, me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Siempre sentí algo artificial en ella, como si cada palabra o gesto fuera cuidadosamente medido. «Qué bueno que llegaste temprano, Sofía». Pedro apareció desde la cocina, pero su saludo fue extrañamente mecánico. «Hola, mamá. Deja el abrigo ahí». Noté algo diferente en el ambiente. Una tensión palpable que no podía identificar. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero éramos solo 6. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté, observando los lugares extras. Sí, mis padres llegan en cualquier momento, respondió Camila, con esa misma sonrisa ensayada. Se refería a Elena y Ricardo Vasconcelos, una pareja que yo conocía bien de los círculos empresariales. Ricardo, en especial, siempre había competido silenciosamente conmigo en el mundo de los negocios. Cuando la pareja llegó, Pedro se transformó por completo. Su postura cambió, su tono de voz se alteró, volviéndose excesivamente atento. «Doña Elena, señor Ricardo, qué placer tenerlos aquí. Pasen, por favor». Me pareció extraño, pero decidí no comentar. Después de todo, era Navidad, y quería disfrutar el tiempo con mi familia. Nos sentamos a la mesa y ocupé mi lugar habitual en la cabecera, al lado de Pedro. Era allí donde siempre me sentaba desde que Carlos falleció, y las celebraciones se habían trasladado a la casa de mi hijo. Pero cuando Ricardo se acercó a la mesa, me di cuenta de que Pedro me miraba con una expresión que jamás olvidaré. Fría, calculadora, indiferente. «Mamá, necesito que cambies de lugar». Me quedé confundida. «¿Cómo?» «Este lugar es para el señor Ricardo. Es nuestro invitado de honor». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Pedro, siempre me he sentado aquí. Este es mi lugar en la familia». La tensión era casi palpable. Camila miraba al suelo, visiblemente incómoda. Los niños dejaron de hablar. Ricardo permanecía de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad y algo más que no pude identificar. «Mamá, no lo hagas difícil. Levántate, por favor». «No entiendo, Pedro». «¿Qué está pasando?». Fue entonces cuando sucedió. Pedro se acercó, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 64 años no resistió el impulso y caí pesadamente al suelo, delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre. Camila se llevó las manos a la boca. Elena parecía horrorizada. Ricardo permaneció inmóvil,
pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Satisfacción. Este lugar es para el padre de Camila. Vete. La voz de Pedro sonaba irreconocible. Desde el suelo, humillada y adolorida, algo se rompió dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía por él, se desmoronó como un castillo de naipes. Mateus y Julia me ayudaron a levantarme. Sus rostros reflejaban confusión y dolor. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Julia con lágrimas en los ojos. Estoy bien, querida, mentí, acariciando su cabello. Pero por dentro, una tormenta comenzaba a formarse. Pedro ya había tomado su lugar en la mesa como si nada hubiera pasado. Ricardo ocupó mi silla sin decir una palabra. Camila sirvió la cena con movimientos nerviosos, evitando mi mirada. Me senté en una silla lateral, como una invitada de segunda categoría en lo que antes era mi propia familia. Durante toda la cena, observé cómo Pedro se dirigía a Ricardo con un respeto que nunca me había demostrado. Observé cómo Camila se colgaba de cada palabra de sus padres. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin entender por qué su padre había humillado a su abuela. Y, mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente denso como el humo. Cada bocado sabía a traición. Cada risa entre Pedro y Ricardo perforaba mi alma como dagas. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre la escuela, pero incluso ellos se daban cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. Mateus fue seleccionado para el equipo de matemáticas de la escuela, comenté, intentando recuperar algo de normalidad. Ah, sí, respondió Pedro sin siquiera mirarme, concentrado en servirle más vino a Ricardo. ¿Le está gustando la carne, señor Ricardo? Era como si me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años crié a este hombre. Le enseñé valores, principios, le di todo lo que tenía y mucho más. Y ahora me trataba como una extraña incómoda en su propia mesa. Cuando finalmente terminamos de cenar, pedí permiso discretamente. «Voy al baño un momento». Nadie respondió. Nadie siquiera levantó la mirada de sus copas de coñac y sus conversaciones de negocios en las que yo, la mujer que había construido la empresa familiar de la nada, no era incluida. Caminé hacia el baño con pasos lentos, pero mi mente corría a una velocidad vertiginosa. Una vez adentro, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, no de lágrimas, sino de una rabia fría que comenzaba a cristalizarse en pura determinación. Tomé mi celular y comencé a marcar números que conocía de memoria. La primera llamada fue para Eduardo Santos, mi abogado personal desde hacía más de 20 años. «Sofía, es Nochebuena. ¿Qué pasó?» «Eduardo, necesito que mañana mismo prepares documentos para revocar todos los poderes que Pedro tiene en la empresa. Todos, sin excepción». Hubo una larga pausa. Eduardo conocía perfectamente la estructura de mis negocios. «Sofía, ¿estás segura? Eso significaría...» «Sé exactamente lo que significa. También quiero que canceles todas las garantías que tengo firmadas a su nombre. La casa, el coche, las tarjetas corporativas, todo». ¿Qué sucedió? Mi hijo acaba de mostrarme quién es realmente, y yo le voy a mostrar quién soy yo. La segunda llamada fue para Marina Oliveira, mi contadora y directora financiera. Ella también conocía cada movimiento financiero de la familia. «Marina, disculpa que te moleste en esta fecha. Necesito que mañana por la mañana congeles todas las cuentas conjuntas con Pedro. Suspende su salario y los beneficios ejecutivos». «¿Hay algún problema legal, doña Sofía?» «No, Marina, solo estoy recuperando el control de lo que me pertenece». La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Roberto Almeida, mi mano derecha en la empresa, un hombre leal que había estado conmigo desde el principio. «Roberto, perdona la hora. ¿Podrías ir mañana temprano a la oficina?
Necesito que retires todas las pertenencias personales de Pedro de su despacho. ¿Lo va a despedir? Ya no es director ejecutivo. Tú asumirás el cargo a partir de mañana. Prepara una carta de despido inmediato. Causa: pérdida de confianza. Entendido, doña Sofía. ¿Algo más? Sí. Pon una nota en su escritorio que diga: este despacho no es para ti. Quiero que entienda el mensaje perfectamente. Después de las llamadas, permanecí unos minutos más en el baño, organizando mentalmente cada movimiento que haría. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Por décadas construí un imperio empresarial, sacrifiqué tiempo personal, trabajé 18 horas al día para darle a mi familia una vida cómoda, y mi propio hijo acababa de demostrar que todo ese esfuerzo no valía ni siquiera el respeto básico. Volví a la sala de estar con una sonrisa serena que escondía la tormenta que se desataba dentro de mí. La conversación continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. Los mercados europeos están muy volátiles, comentaba Ricardo mientras gesticulaba con su copa de coñac. Exactamente, concordaba Pedro con entusiasmo. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas sería beneficiosa. Esas palabras me golpearon como un rayo. Una fusión. Estaban planeando fusionar mi empresa, el trabajo de toda mi vida, con la de Ricardo, sin siquiera consultarme. ¿Fusión?, pregunté con voz controlada. Pedro me miró como si hubiera olvidado que yo aún estaba allí. Ah, sí, mamá. Ricardo y yo hemos estado discutiendo posibilidades de expansión. Bueno, técnicamente yo soy el director ejecutivo, respondió él con una sonrisa arrogante que jamás había visto en su rostro. Técnicamente, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Ya veo. Ricardo intervino con su voz calmada y calculadora. Sofía, ¿entiendes que los negocios modernos requieren enfoques frescos? Pedro tiene ideas innovadoras. Estoy segura de que sí, respondí, manteniendo mi compostura externa, mientras internamente anotaba cada palabra para el futuro ajuste de cuentas. Los niños ya habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos. Camila recogía los platos con movimientos mecánicos, claramente incómoda, pero sin atreverse a intervenir en la conversación. Creo que es hora de que me vaya, anuncié finalmente, levantándome de la silla lateral donde había sido relegada. Claro, mamá, descansa bien, respondió Pedro sin levantar la mirada de su puro. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Mateus quien bajó corriendo las escaleras al oír que me iba. ¿Ya te vas, abuela? Pensé que te quedarías hasta más tarde, como siempre. No, querido, esta noche tengo cosas importantes que hacer. ¿Estás enojada por lo que pasó? La pregunta de mi nieto me atravesó el corazón. Incluso un adolescente se había dado cuenta de la injusticia de la situación. No estoy enojada, Mateus, estoy decepcionada, pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No entiendo. Lo entenderás pronto, hijo. Te amo mucho. Recuérdalo siempre. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberada. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche. En el asiento del conductor, antes de encender el motor, tomé de nuevo mi teléfono. Tenía una última llamada que hacer. Señora Torres, soy Sofía Méndez. Disculpe la molestia en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente. Mientras conducía a casa, una sonrisa se formó en mi rostro por primera vez en toda la noche. Pedro había jugado sus cartas creyendo que tenía el control sobre la situación, pero había olvidado un detalle fundamental. Yo era quien había construido el tablero de juego, y mañana él descubriría las reglas reales. Llegué a casa cerca de la medianoche, pero el sueño era lo último en mi mente. Mientras el resto de la ciudad celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi oficina y esparcí sobre la mesa de roble todos los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de trabajo. La primera tarea
era revisar minuciosamente los contratos societarios. Necesitaba confirmar algo que sospechaba. Pedro nunca tuvo una participación accionaria real en la empresa. Era director ejecutivo por mi designación, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía de mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente. Mientras hojeaba carpetas y archivos, mi teléfono sonó. Era Marina, mi contadora. Doña Sofía, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que necesita saber urgentemente. Dime, Marina. Pedro ha estado usando las garantías de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. La mansión donde vive tiene una hipoteca de 800.000 euros garantizada por usted. El coche deportivo, 150.000 euros. Las tarjetas de crédito corporativas. Doña Sofía debe más de 300.000 euros en compras personales. La información me golpeó como una losa. ¿Está en mora con algún pago? Varios. Sin sus garantías, será ejecutado inmediatamente. Los bancos comenzarán los procedimientos de ejecución mañana mismo. Perfecto. Cancela todas las garantías al amanecer. ¿Está segura? Eso arruinará su situación económica. Marina, mi hijo acaba de arruinar algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora aprenderá sobre las consecuencias. Después de colgar, seguí revisando documentos hasta encontrar lo que buscaba: los contratos de trabajo de Pedro. Mi empresa, Méndez Construcciones, le pagaba un salario de 12.000 euros mensuales, más beneficios que incluían coche de la empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación en las ganancias anuales. Todo eso desaparecería en pocas horas. A las 3 de la madrugada llamé a Roberto. Jefa, no pude dormir pensando en lo que me pidió. ¿De verdad quiere hacer esto? Roberto, ¿confías en mi juicio después de todos estos años? Claro, doña Sofía. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás soñé. Entonces confía en mí ahora. Pedro cruzó una línea de no retorno. Ve temprano a la oficina, retira sus pertenencias personales y pone esa nota exactamente como te dije. ¿Y si llega mientras lo estoy haciendo? Mejor aún. Quiero que sienta lo que es cuando alguien te quita tu lugar. A las 4 de la mañana, revisé los estados financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de rabia y decepción. Pedro había desviado pequeñas sumas a cuentas personales durante años. Nada ilegal, pero éticamente reprobable. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos privados. Había cobrado comisiones por recomendar proveedores sin informarme. Mi hijo no solo me había faltado al respeto esa noche. Había traicionado mi confianza sistemáticamente durante años. A las 5 de la mañana llamé a Eduardo. Sofía, he estado preparando los documentos que solicitaste, pero debo advertirte, esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Pedro podría demandarte por despido injusto. Eduardo, tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que querrá ir a juicio? Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Perfecto. También prepara los papeles para transferir la propiedad de la mansión en la Avenida Central, que está a su nombre. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como un préstamo familiar. Quiero recuperarla. ¿La mansión donde vive actualmente? Exactamente. Que aprenda a pagar alquiler como cualquier persona normal. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de Julia. Abuela, papá está muy nervioso. Se quedó hablando por teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Respondí. Todo estará bien, querida. Tu abuela te ama mucho. A las 7 de la mañana, llegó el momento de hacer la llamada más satisfactoria de toda la operación. Banco Nacional. Habla Sofía Méndez. Necesito cancelar inmediatamente todas las garantías que tengo firmadas a nombre de Pedro Méndez. Sí, todas. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señora Méndez, eso significará que los pagos serán ejecutados inmediatamente contra el deudor principal.
Lo sé perfectamente. Procede. Muy bien. Los documentos de cancelación estarán procesados en 1 hora. ¿Debo informar al señor Méndez? No es necesario. Lo descubrirá muy pronto. A las 8 de la mañana, Eduardo llegó a mi casa con todos los documentos preparados. Firmé cada papel con determinación de hierro. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones de director, recuperación de bienes cedidos en préstamo familiar. Sofía, una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. Eduardo, hace unas horas, mi hijo me empujó al suelo frente a mis nietos para darle mi lugar a otro hombre. ¿Crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30 de la mañana. A las 9 en punto, llamé a Roberto para confirmar que todo estaba listo en la oficina. Jefa, ya retiré todas sus cosas, el ordenador, los diplomas, hasta la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el depósito y la nota fue colocada exactamente en el centro del escritorio, como usted pidió. Perfecto. Cuando él llegue, déjalo entrar normalmente. No expliques nada, que descubra la situación por sí mismo. A las 9:30 recibí la confirmación de Marina. Doña Sofía, todas las garantías fueron canceladas oficialmente. Los bancos comenzarán las ejecuciones a partir de las 10 de la mañana. A las 10:05 me puse mi mejor traje. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Pedro Méndez descubriría lo que la palabra consecuencias realmente significaba. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi despacho. Después de una noche sin dormir, me sentía extrañamente energizada. No había rastro de la tristeza o el dolor de unas horas antes, solo una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacerse. Mi teléfono estaba silenciado, pero podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta había comenzado. Pedro estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría esperando para ver su reacción cuando finalmente comprendiera que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su madre había sido el error más costoso de su existencia. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. Pedro se despertó esa mañana del 25 de diciembre con una extraña sensación en el estómago. No era la resaca del coñac de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente consciente aún no procesaba. Camila ya estaba despierta, preparando el desayuno para los niños con movimientos mecánicos. El ambiente en la casa parecía tenso, cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos percibían. Más tarde, Roberto me contó todos los detalles de lo que ocurrió esa mañana. Pedro había recibido la primera llamada a las 10:15. Señor Méndez, habla Marcia Cardoso del Banco Atlántico. Necesitamos urgentemente que se ponga en contacto con nosotros respecto a su hipoteca. ¿Qué está pasando? Mi hipoteca está al día. Señor, la garantía principal de su préstamo fue cancelada esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en exigibilidad inmediata. Pedro sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Qué garantía? ¿De qué está hablando? La garantía firmada por la señora Sofía Méndez. Sin esa garantía, debe liquidar la deuda completa o procederemos con la ejecución hipotecaria. Antes de que pudiera reaccionar por completo, el teléfono sonó de nuevo. Señor Pedro Méndez, Banco Global, Departamento de Riesgos. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse de inmediato en nuestras oficinas. Colgó y el teléfono volvió a sonar. Banco Comercial. Su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada. Otra llamada, Financiera Continental, procedimiento de embargo preventivo sobre, y otra, Banco Mercantil, ejecución inmediata de. En 15 minutos, Pedro recibió exactamente 47 llamadas de diferentes entidades bancarias, compañías de seguros, concesionarias de automóviles y proveedores corporativos. Su mundo financiero se desmoronaba en tiempo real mientras él permanecía de pie en su cocina.
todavía en pijama. Camila observaba la escena con horror creciente. «¿Qué está pasando, Pedro? ¿Por qué tantas llamadas?» «No lo sé», murmuró él, pero en el fondo de su mente una sospecha terrible comenzaba a formarse. Mis palabras de la noche anterior resonaban en su memoria. Técnicamente, yo soy el director ejecutivo. A las 11 de la mañana decidió ir de inmediato a la empresa. Necesitaba entender lo que estaba pasando y, lo que es más importante, necesitaba acceso a los recursos corporativos para lidiar con esta crisis inesperada. Condujo su BMW por la ciudad, sin saber que sería una de las últimas veces que estaría al volante de ese vehículo. La concesionaria ya había recibido órdenes de recuperación por falta de pago del arrendamiento. Roberto me describió con detalles el momento en que Pedro llegó al edificio de Méndez Construcciones. El guardia de seguridad lo saludó normalmente, sin mostrar señales de que algo hubiera cambiado. Pedro subió en el ascensor hasta el 5º piso, donde estaba su despacho de director ejecutivo. Al salir del ascensor, notó algo extraño. Roberto estaba en su despacho, sentado detrás de su escritorio, revisando documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos. «Roberto, ¿qué estás haciendo en mi despacho?» Roberto levantó la mirada con una expresión incómoda, pero firme. «Buenos días, Pedro. Este ya no es tu despacho». «¿Cómo que no es mi despacho? ¿De qué estás hablando?» «Lee la carta que está sobre el escritorio». Pedro se acercó y vio, colocada exactamente en el centro de la superficie de madera, una nota escrita a mano con mi caligrafía inconfundible. «Este despacho no es para ti». Las palabras lo golpearon como puñetazos físicos. Era la misma frase que él había usado la noche anterior, pero ahora dirigida a él. Sintió que sus rodillas flaqueaban. «Roberto, esto debe ser una broma». «No es una broma, Pedro. Doña Sofía me nombró director ejecutivo esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus objetos personales en el depósito y salir del edificio». «Esto es imposible. Yo soy el director ejecutivo. He pasado años construyendo esta empresa junto con mi madre». «Ya no, Pedro. Los documentos de cese están archivados oficialmente. Causas, pérdida de confianza y conflicto de intereses». Pedro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Tomó el teléfono para llamarme, pero antes de que pudiera marcar, Roberto le entregó un sobre cerrado. «Doña Sofía me pidió que te diera esto». Con las manos temblorosas, Pedro abrió el sobre. Dentro había una carta mecanografiada en papel con membrete de la empresa. «Pedro, las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me enseñaste que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy yo te enseño que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes hasta el mediodía para desocupar cualquier propiedad que esté a mi nombre. La mansión en la Avenida Central, el coche, todo. Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu madre que ya no te reconoce, Sofía Méndez». Pedro leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su comprensión. No era solo el trabajo, era todo. Su casa, su coche, su estilo de vida, su seguridad económica. Todo había desaparecido en una sola mañana. «Roberto, tienes que ayudarme. Conoces a mi madre desde hace años. Esto es una locura temporal». «Pedro, yo vi lo que le hiciste anoche. A mi propia esposa le indignó cuando se lo conté. Doña Sofía es la mujer más justa que conozco, pero también la más decidida. Cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás. Pero yo soy su hijo, su único hijo. Era su hijo». «Anoche decidiste ser otra cosa». Pedro salió del edificio corporativo como un sonámbulo. En el estacionamiento encontró una grúa enganchando su BMW. El conductor le mostró una orden judicial de recuperación por falta de pago. «Espera, debe haber un error». «No hay error, señor. El arrendamiento está vencido y sin garantías.
El vehículo será recuperado de inmediato. Pedro tuvo que caminar hasta la estación de metro más cercana, algo que no hacía en años. Durante el trayecto de regreso a casa, su teléfono no dejó de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Cuando finalmente llegó a la mansión, encontró a Camila llorando en el sofá con una notificación judicial en las manos. Pedro, tenemos 24 horas para salir de la casa. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué? Tu madre canceló todas las garantías. Debemos 800.000 euros que no tenemos. Pedro se dejó caer en una silla, completamente derrotado. En menos de 12 horas, había perdido su trabajo, su coche, su casa y su estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su madre. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora como una maldición. Este lugar es para el padre de Camila. Vete. Ahora era él quien estaba fuera de todo. Mientras mi plan se desarrollaba, yo permanecía en mi oficina, recibiendo actualizaciones regulares de Roberto, Marina y Eduardo. Cada nuevo relato confirmaba que Pedro estaba experimentando exactamente lo que yo había planeado: el colapso total de su mundo privilegiado. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Ricardo Vasconcelos. Dudé antes de contestar, pero la curiosidad me pudo. Sofía, espero no estar molestando. Depende del motivo de la llamada, Ricardo. Quiero disculparme por lo que presencié anoche. El comportamiento de Pedro fue inaceptable y me siento parcialmente responsable por no haber intervenido de inmediato. Su voz sonaba sincera, lo que me sorprendió. Durante años, Ricardo había sido un competidor silencioso, nunca un aliado. Agradezco la llamada, Ricardo, pero no tienes por qué disculparte. No fuiste tú quien me empujó. Aún así, me siento terrible por haber ocupado tu lugar. Quiero que sepas que jamás imaginé que algo así pasaría. Hubo una pausa antes de que continuara. En realidad, Sofía, hay otro motivo para mi llamada. Entiendo que tomaste medidas severas contra Pedro hoy. Me puse inmediatamente en guardia. ¿Cómo sabes eso? El mundo empresarial es pequeño, las noticias corren rápido. Lo que Pedro hizo es imperdonable, pero también revela algo sobre su carácter que yo no había percibido antes. ¿Y qué sería? Que no se puede confiar en él. Sofía, cualquier hombre capaz de tratar a su propia madre de esa manera no es alguien con quien me gustaría hacer negocios. Sentí una ola de satisfacción al darme cuenta de que Ricardo estaba cancelando la posible fusión con la empresa. Ahora solo mi empresa. Entiendo tu posición. De hecho, me gustaría proponer algo diferente. En lugar de trabajar con Pedro, preferiría explorar posibilidades de asociación directamente contigo. Siempre he admirado tu visión de negocios, incluso cuando competíamos. Aquello me tomó por sorpresa. El hombre que mi hijo había intentado impresionar a mis expensas ahora me ofrecía una asociación. La ironía era casi poética. Es una propuesta interesante, Ricardo. Podemos discutirlo después de que se asiente el polvo. Claro, sin prisa. Y Sofía, fue muy inteligente de tu parte mantener el control absoluto de la empresa todos estos años. Después de colgar, me quedé pensando en este giro inesperado. Pedro había sacrificado nuestra relación para ganar la aprobación de Ricardo y ahora había perdido a ambos. Las consecuencias de sus acciones continuaban multiplicándose. A las 3 p.m., Eduardo me llamó con nuevas actualizaciones. Sofía, las notificaciones de desalojo ya fueron entregadas. Pedro tiene 24 horas para dejar la mansión. ¿Alguna reacción de él? Intentó impugnar, pero cuando presentamos las pruebas de los desvíos financieros, se rindió rápidamente. Sabe que no tiene cómo ganar esta batalla legal. Con cada nueva información, esperaba sentir algún remordimiento, alguna vacilación materna, pero todo lo que sentía era una extraña sensación de justicia. No era venganza lo que me movía, sino una necesidad profunda de establecer límites que nunca se habían establecido antes. Esa noche, no pude dormir. No por arrepentimiento,
sino por la energía que aún latía en mis venas. Por primera vez en años, había tomado el control total de mi vida de nuevo. Había eliminado a la única persona que me hacía sentir vulnerable, la única persona capaz de herirme profundamente. Mientras contemplaba el techo de mi habitación, recordé a Carlos, mi difunto esposo. ¿Qué diría él sobre todo esto? Él siempre fue más indulgente con Pedro, más dispuesto a perdonar sus pequeñas fallas. Pero incluso Carlos, con toda su bondad, jamás habría tolerado lo que pasó en Nochebuena. Hiciste lo que tenías que hacer, casi pude oírlo decir. Pedro necesita aprender que el mundo no gira a su alrededor. El día siguiente trajo más noticias. Camila había llamado a sus padres, implorando ayuda financiera. Elena estaba dispuesta a ayudar, pero Ricardo, sorprendentemente, se negó. Mi hija y mis nietos siempre tendrán mi apoyo, habría dicho. Pero no financiaré el estilo de vida de un hombre que trata a su propia madre de esa manera. La transformación de Ricardo de potencial socio de Pedro a mi aliado era fascinante. No solo estaba negando ayuda a mi hijo, estaba condenando explícitamente sus acciones. Era como si el respeto que Pedro intentó ganarse humillándome se hubiera convertido exactamente en lo contrario. 3 días después del desastre de Navidad, Mateus me llamó. Su voz sonaba preocupada, más adulta que sus 15 años. «Abuela, ¿estás bien?» «Estoy bien, querido. ¿Y tú? ¿Cómo están las cosas en casa?» Hubo una pausa significativa. «Complicadas. Mamá está nerviosa todo el tiempo. Papá apenas sale de su habitación. Creen que no lo sé, pero escuché una discusión. Tendremos que mudarnos a un apartamento pequeño en el centro». Sentí una punzada de culpa al pensar en mis nietos enfrentando las consecuencias de las acciones de Pedro. Ellos eran inocentes en esta historia. «Mateus, quiero que sepas que mi amor por ti y Julia no ha cambiado en absoluto. Lo que pasó entre tu padre y yo es cosa de adultos». «Lo sé, abuela. Julia está asustada, pero le expliqué que no estás enojada con nosotros. Eres un niño muy inteligente, Mateus». «Abuela, lo que papá hizo fue muy malo, ¿verdad?» La pregunta era simple, pero cargada de complejidad. ¿Cómo explicarle a un adolescente la profundidad de la traición que yo había sentido? «Tu padre me hirió mucho, Mateus. No fue solo empujarme físicamente, sino el irrespeto que eso representó. Cuando crezcas, entenderás que algunas acciones tienen consecuencias que no podemos borrar. ¿Crees que aprenderá la lección?». Esa era la pregunta que yo misma me hacía. Pedro siempre había sido protegido de las consecuencias de sus actos. Desde niño, su encanto y posición como hijo único le garantizaban un perdón fácil para casi todo. Tal vez era precisamente eso lo que lo había convertido en el hombre que era. «Espero que sí, Mateus. A veces necesitamos perderlo todo para entender el valor de lo que teníamos». Al colgar, reflexioné sobre la inesperada sabiduría que mi nieto demostraba. Incluso con 15 años, él podía ver con claridad la justicia básica de la situación. Los niños a menudo tienen un sentido innato de lo correcto y lo incorrecto que los adultos complicamos con justificaciones elaboradas. Esa noche tomé una decisión importante. Aunque no podía perdonar a Pedro, no permitiría que mis nietos sufrieran innecesariamente por sus errores. Llamé a mi abogado con nuevas instrucciones. «Eduardo, quiero establecer un fondo educativo para Mateus y Julia, completamente separado de cualquier cosa relacionada con Pedro o Camila. Un fondo que garantice su educación sin importar lo que pase con sus padres». «Entendido, Sofía. Prepararé los documentos. ¿Debo incluir alguna cláusula específica?» «Sí. El dinero solo puede ser usado para educación, salud o bienestar directo de los niños. Pedro y Camila no pueden tener acceso a él bajo ninguna circunstancia». Era mi manera de separar el amor por mis nietos de la necesidad de establecer límites claros con mi hijo. Yo aún era abuela, aunque ya no me sintiera madre. Enero llegó con el frío típico y la quietud que sigue a las fiestas de fin de año.
Una semana después del incidente, recibí noticias de que Pedro, Camila y los niños se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad. El contraste con la mansión donde vivían antes no podría ser más dramático. Roberto me mantenía informada sobre los rumores que circulaban en los círculos empresariales. La historia de la caída de Pedro Méndez se había extendido rápidamente, convirtiéndose en una advertencia para otros ejecutivos que subestimaban el poder de sus matriarcas corporativas. Mi reputación, curiosamente, se había fortalecido. Ya no era solo la viuda competente que había continuado el legado de su esposo. Ahora era la empresaria implacable que no toleraba el irrespeto, ni siquiera de su propio hijo. Las semanas se convirtieron en meses, y la herida en mi corazón comenzó a sanar, aunque nunca por completo. Me dediqué por entero a la empresa, implementando proyectos que había pospuesto por años. La asociación con Ricardo Vasconcelos se estaba desarrollando de manera sorprendentemente positiva. Nuestros estilos de gestión, antes competitivos, se revelaron complementarios cuando se alinearon en objetivos comunes. A mediados de marzo, Marina me trajo información sobre la situación financiera de Pedro. Doña Sofía conseguí algunos datos a través de contactos comunes. Pedro está trabajando como asistente administrativo en una pequeña constructora al otro lado de la ciudad. El salario es 1/10 de lo que ganaba con nosotros. Absorbí la información en silencio. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga, pero otra parte, aquella que aún guardaba recuerdos del niño que Pedro había sido, sentía una punzada de tristeza. ¿Aún tiene dificultades financieras? Considerables. La mayoría de los bancos se niegan a trabajar con él debido a los impagos anteriores. Él y Camila han vendido prácticamente todo de valor que poseían. ¿Y los niños? Por lo que sé, tuvieron que cambiar de escuela. Ya no pueden pagar la matrícula del colegio internacional. Esa información me incomodó profundamente. Inmediatamente llamé a Eduardo e instruí que el fondo educativo que había creado para mis nietos se activara para cubrir sus gastos escolares. Los niños no debían sufrir por los errores de su padre. En abril, recibí una noticia inesperada a través de Elena Vasconcelos, a quien me había encontrado en un evento benéfico. Sofía, no sé si deba contarte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. Camila pidió el divorcio. Me quedé genuinamente sorprendida. ¿Por qué? Dijo que ya no reconoce al hombre con el que se casó, que el desastre financiero solo reveló un lado de Pedro que ella no puede aceptar. La gota que colmó el vaso fue cuando él vendió el anillo de compromiso de ella para pagar el alquiler sin siquiera consultarla. La noticia reverberó en mí de manera compleja. Pedro estaba cosechando las consecuencias de sus actos en todas las esferas de su vida. ¿Y los niños? Se quedarán con Camila, por supuesto. Pedro tendrá visitas los fines de semana cuando tenga un lugar adecuado para recibirlos. Me di cuenta de que el imperio que Pedro había perdido no era solo financiero o profesional, era también familiar. En una sola noche de arrogancia, había iniciado un efecto dominó que ahora destruía cada pilar de su existencia anterior. En mayo, cuando las primeras flores de la primavera comenzaban a colorear la ciudad, recibí una carta. El sobre era simple, del tipo que se compra en cualquier papelería de barrio. Reconocí de inmediato la caligrafía de Pedro. Dudé antes de abrirla. Una parte de mí temía encontrar acusaciones amargas o súplicas manipuladoras. Otra parte, la que nunca dejaría por completo de ser madre, esperaba sinceramente que no fuera eso. Estimada Sofía, comenzaba la carta, sin el habitual mamá o cualquier intimidad familiar. Sé que no tengo derecho a dirigirme a usted y respeto completamente su decisión de no querer contacto conmigo. Esta carta no busca una respuesta ni una reconciliación. Simplemente necesito decir algunas cosas que aprendí durante estos meses que cambiaron mi vida para siempre. La formalidad y el tono respetuoso me sorprendieron. No había ningún rastro de la arrogancia que yo conocía tan bien.
Durante 42 años, creí que merecía todo lo que tenía por ser su hijo. Ahora, entiendo que no merecía nada, simplemente por haber nacido con privilegios. El respeto se gana con acciones, no con apellidos. La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias. Las palabras parecían sinceras, no calculadas para obtener ventajas. No hay excusa para lo que hice. Empujarla al suelo frente a mis hijos fue el acto más cobarde y cruel de mi vida. No fue un error. Fue una elección consciente de priorizar mi imagen social sobre su dignidad. Fue pura traición y merecí exactamente las consecuencias que recibí. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una extraña combinación de alivio y reconocimiento. Pedro finalmente parecía comprender. No escribo esperando perdón. El perdón es algo que debe ganarse a través de años de comportamiento consistente, no de palabras bonitas en el papel. Tampoco escribo esperando que usted cambie su decisión sobre nuestra relación. Respeto completamente su elección y entiendo que es justa y necesaria. La carta continuaba por varias páginas, detallando no sus sufrimientos o pérdidas, sino su proceso de crecimiento interior. Describía su trabajo actual no como una humillación, sino como una educación en dignidad. Explicaba su apartamento modesto no como un castigo, sino como un aprendizaje de autosuficiencia. Si nunca volvemos a hablarnos, quiero que sepa que me he convertido en una persona mejor gracias a las consecuencias que usted impuso. No a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Ese es un regalo más valioso que cualquier herencia material. Usted me dio la oportunidad de descubrir mi propio valor, separado de sus logros y su generosidad. La carta terminaba con una firma simple. Con profundo respeto y amor eterno, su hijo que finalmente está creciendo, Pedro. Guardé la carta en mi escritorio y pasé el resto del día absorbiendo su contenido. No era una manipulación emocional disfrazada de arrepentimiento. Era el reconocimiento genuino de un hombre que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de una vida entera de privilegios no cuestionados. Esa noche, tomé una hoja de papel y escribí una respuesta breve. Pedro, recibí tu carta y la leí varias veces. Me alegra saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que yo esperaba. No estoy lista para retomar una relación personal y quizás nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgullosa del hombre que estás eligiendo ser. Sigue ese camino, Sofía. Era lo máximo que podía ofrecer en ese momento. No era perdón, sino reconocimiento. No era reconciliación, sino respeto. Y para alguien que lo había perdido todo, tal vez era suficiente para continuar construyendo una nueva vida sobre bases más sólidas que el privilegio heredado. Diciembre regresó, marcando un año completo desde la noche que había cambiado nuestras vidas para siempre. Las luces de Navidad iluminaban la ciudad, trayendo recuerdos agridulces que yo intentaba mantener en perspectiva. A lo largo de esos 12 meses, había observado la transformación de Pedro a distancia, principalmente a través de relatos esporádicos de mis nietos. De acuerdo con Mateus, su padre había cambiado por completo. Parece más calmado ahora, abuela. No está siempre corriendo detrás de algo, y realmente nos escucha cuando hablamos. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo renovado y la asociación con Ricardo había resultado sorprendentemente fructífera. Habíamos iniciado 3 grandes proyectos conjuntos, expandiendo nuestra actuación más allá de las fronteras regionales. Irónicamente, la fusión que Pedro había planeado a mis espaldas acabó ocurriendo, pero en términos muy diferentes y sin su participación. La semana antes de Navidad, recibí una llamada inesperada de Camila. Nuestra relación había sido cordial, pero distante, principalmente por causa de los niños. Sofía, espero no estar molestando. De ninguna manera, Camila. ¿Cómo puedo ayudarte? Es sobre la Navidad. Los niños y yo quisiéramos mucho invitarte a cenar con nosotros en Nochebuena. Dudé, imaginando si Pedro estaría presente.
Como si leyera mis pensamientos, Camila continuó. Pedro no estará allí. Él entiende que su presencia sería incómoda para ti. Él pasará con los niños al día siguiente. Me conmovió la consideración. En ese caso, acepto con gusto. Gracias, Sofía. Significa mucho para nosotros, especialmente para los niños. Después de colgar, reflexioné sobre cómo los roles se habían invertido. Un año atrás, yo era la invitada incómoda en la mesa de mi propio hijo. Ahora, él era quien se apartaba para darme espacio. En Nochebuena, conduje hasta el pequeño apartamento donde Camila y los niños ahora vivían. Era un lugar modesto, pero acogedor, decorado con sencillez y buen gusto. Cuando llegué, Mateus y Julia corrieron a abrazarme con la misma espontaneidad de siempre, como si el abismo que se abrió en nuestra familia nunca hubiera existido para ellos. La cena fue simple, muy diferente de la opulencia del año anterior, pero infinitamente más cálida y genuina. Camila había preparado todo con evidente cuidado, y los niños me mostraron con orgullo sus contribuciones. Julia había hecho el postre, y Mateus la decoración de la mesa. Durante la comida, hablamos sobre sus vidas cotidianas, la escuela, sus sueños. En ningún momento se mencionó a Pedro directamente, pero su presencia flotaba como una nota no tocada en una melodía familiar. Cuando los niños se retiraron para ver una película navideña, Camila y yo nos quedamos solas en el pequeño comedor. Sofía, hay algo que necesito decirte. Su tono serio me puso en alerta. Pedro realmente ha cambiado. No es una farsa o una estrategia temporal. Trabaja honestamente, vive modestamente y se ha dedicado a ser un mejor padre para los niños. Asentí, sin saber bien qué responder. Sé que lo que hizo es imperdonable. Yo misma no pude seguir casada con él después de ver de lo que era capaz, pero creo que él merece que sepas que tu lección tuvo el efecto deseado. Me alegra oír eso, Camila. Nunca quise destruirlo, solo que entendiera las consecuencias de sus acciones. Ella sonrió ligeramente. Bueno, él ciertamente lo entendió. A veces, cuando veo cómo está ahora, más humilde, más atento, más genuino, casi no reconozco al hombre con el que me casé. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. ¿Nunca más mencionó intentar una reconciliación contigo? Negué con la cabeza. No directamente. Recibo noticias de él a través de los niños, e intercambiamos algunas cartas formales, pero nada más. Creo que tiene miedo, no de ti, sino de no merecer una segunda oportunidad. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía a casa esa noche. Pedro tenía miedo de no merecer una segunda oportunidad. Yo misma tenía miedo de ofrecer una y arrepentirme después. El miedo, me di cuenta, era lo que nos mantenía atrapados en ese impasse emocional. El día de Navidad recibí un pequeño paquete por correo. Dentro había una caja de madera artesanal, claramente hecha a mano, con detalles finamente tallados. Junto a ella, una tarjeta simple. Feliz Navidad. Hecho con mis propias manos en las clases nocturnas de carpintería. Espero que pueda servir para guardar sus recuerdos especiales. Con respeto, Pedro. Examiné la caja con atención. No era perfecta. Había pequeñas imperfecciones que revelaban la mano de un aprendiz, pero era evidentemente hecha con cuidado y dedicación. Mi hijo, que antes solo valoraba artículos de lujo y estatus, ahora creaba algo con sus propias manos. Pasé el resto del día pensando en ese regalo simbólico. Pedro no estaba pidiendo perdón o reconciliación, simplemente me estaba mostrando, de manera tangible, la persona en la que se estaba convirtiendo. Una semana después, tomé una decisión. No estaba lista para retomar completamente nuestra relación, pero quizás era hora de un pequeño paso. Llamé a Mateus. «Abuela, ¿todo bien?» «Todo bien, querido. ¿Puedo hablar con tu padre, por favor?» Hubo un silencio sorprendido del otro lado de la línea, seguido de ruidos de movimiento. Luego, la voz vacilante de Pedro. «¿Hola?» «Pedro, soy Sofía». «¿Mamá?» «Quiero decir, Sofía.
¿Pasó algo? Recibí tu regalo, la caja de madera. Ah, sí, espero que le haya gustado. No es nada sofisticado, pero es bonita, más bonita que cualquier cosa que podrías haber comprado. Otro silencio. Gracias. Eso significa mucho para mí. Pedro, estaba pensando, quizás podamos encontrarnos algún día, un café tal vez, para hablar. La respuesta tardó tanto que pensé que la llamada se había caído. Me encantaría eso. Cuando usted quiera. ¿Qué tal la próxima semana? Martes, a las 3 de la tarde, en el Café Central. Estaré allí. Gracias por la oportunidad. Al colgar, no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. No estaba lista para perdonar por completo, ni para olvidar. Pero tal vez estaba lista para ver por mí misma al hombre en el que mi hijo se había convertido. El martes siguiente, llegué al café unos minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa discreta al fondo del establecimiento y pedí un café expreso para calmar mis nervios. Pedro llegó puntualmente, vistiendo ropa simple pero limpia, muy diferente de los trajes caros que solía usar. Había algo diferente en su postura, menos arrogancia, más conciencia. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que no había visto en décadas: humildad genuina. Gracias por venir, dijo simplemente, sentándose frente a mí. Gracias por la invitación, respondí, manteniendo el tono formal que habíamos establecido en nuestras cartas. Por un momento, nos quedamos en silencio, dos extraños conectados por la sangre, pero separados por una noche de diciembre que lo había cambiado todo. ¿Cómo va tu trabajo?, pregunté finalmente. Honesto. A veces difícil, pero honesto. Estoy aprendiendo cosas que debí haber aprendido hace mucho tiempo. Asentí, apreciando la sencillez de su respuesta. ¿Y la carpintería? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Es terapéutica, transforma la madera en algo útil, así como estoy tratando de transformar mi vida. Nuestra conversación fluyó lentamente, con cuidado, como dos exploradores en terreno desconocido. No hablamos del pasado, ni hicimos promesas para el futuro. Solo compartimos pequeños vislumbres del presente, reconociendo tácitamente que cualquier reconstrucción tendría que comenzar desde cero. Cuando nos despedimos una hora después, no hubo abrazos ni declaraciones dramáticas. Solo un acuerdo silencioso de que tal vez, un día, podríamos encontrar un nuevo tipo de relación, no basada en la dependencia financiera o expectativas no cumplidas, sino en el respeto mutuo y límites saludables. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el viaje del último año. Había perdido a un hijo como lo conocía, pero quizás estaba ganando una versión más auténtica de él. Pedro había perdido todo lo que valoraba superficialmente, pero estaba encontrando algo más profundo y duradero: dignidad personal. Las consecuencias que impuse no eran solo castigo, eran una oportunidad para el crecimiento que él nunca habría buscado voluntariamente. Y aunque el camino de la reconciliación, si es que lo había, sería largo e incierto, finalmente sentía paz con las decisiones que tomé esa Nochebuena, un año atrás. Porque a veces el mayor acto de amor no es proteger a alguien de las consecuencias, sino permitir que sucedan, para que la persona pueda finalmente crecer más allá de sus propios límites autoimpuestos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.